Envíame $50,000 para la fiesta de boda, escribió Mónica, mi nuera. Yo respondí, trabaja y consíguelo tú misma. Algunos minutos después, mi hijo Patricio me envió un mensaje que me partió el alma: paga o olvida que tienes familia. Leí esas palabras una vez, 2 veces, 3 veces. Cada letra era una puñalada directa al corazón. Esa noche, con las manos temblando de rabia, de dolor, de años de humillación acumulada, yo abrí mi computadora y presioné: cancela, cancela, cancela todo. Cada transferencia automática que tenía programada. Cada pago mensual a su cuenta. Cada centavo que durante años envié como si fuera mi maldita obligación financiar sus caprichos. A las 10:30 de la mañana siguiente, cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar con llamadas desesperadas de Patricio, yo ya sabía que nada volvería a ser igual. Pero lo que descubrí después, eso sí que lo cambió todo para siempre. Déjenme presentarme. Mi nombre es Matilde. Tengo 63 años y he trabajado toda mi vida como gerente regional de una cadena de farmacias. Comencé desde abajo, como cajera a los 18 años, justo cuando descubrí que estaba embarazada de Patricio. Su padre desapareció antes de que el bebé naciera. Se esfumó como el humo, dejándome sola con una panza de 7 meses y cuentas que pagar. Así que hice lo que tenía que hacer. Me tragué el miedo, me tragué el orgullo, y trabajé. Trabajé turnos dobles. Trabajé fines de semana. Trabajé hasta que mis pies sangraban dentro de los zapatos. Pero valió la pena, o eso creí durante años. Escalé posiciones en la empresa. Estudié administración en la universidad nocturna mientras Patricio dormía en casa de mi vecina Angela. Me rompí la espalda para que mi hijo tuviera lo que yo nunca tuve: universidad privada, ropa de marca, un carro nuevo cuando cumplió 21 años. Le pagué el apartamento cuando se graduó porque dije que un hombre necesita su espacio. Todo salió de mi bolsillo. Todo conseguido con mi sacrificio. Y él nunca, nunca lo valoró. Patricio creció creyendo que el mundo le debía todo. Que el dinero aparecía mágicamente en su cuenta cada mes. Que mamá siempre estaría ahí para resolver sus problemas, para pagar sus deudas, para financiar su estilo de vida. Intenté enseñarle el valor del trabajo. Lo juro que lo intenté. Pero cada vez que le decía que consiguiera un empleo, él me miraba con esos ojos de cachorro triste y decía: mamá, estoy buscando algo acorde a mi nivel profesional. No puedo aceptar cualquier cosa. Y yo, como la idiota que fui, le creía. Le daba más dinero. Le daba más tiempo. Entonces llegó Mónica. Hace 3 años apareció en nuestras vidas como un tornado vestido de diseñador. Patricio me la presentó en un almuerzo familiar y desde el primer segundo supe que esa mujer era veneno puro. Llegó con tacones altísimos, cartera que costaba más que mi salario mensual, y esa sonrisa perfecta que solo usan las personas acostumbradas a conseguir lo que quieren. Me extendió la mano como si fuera la reina de Inglaterra saludando a una sirvienta. Así que tú eres Matilde, dijo, mirándome de arriba abajo. Patricio me ha contado tanto de ti. El tono fue dulce pero el mensaje era claro. Yo era la suegra, la vieja, la que estorbaba. Pero Patricio estaba completamente ciego, embobado, hipnotizado por esa mujer que claramente solo veía en él una cartera ambulante. O más bien, veía en mí la cartera. Porque Patricio nunca tuvo dinero propio. Todo lo que él gastaba, todo lo que él presumía, venía directo de mi cuenta bancaria. Mónica lo supo desde el principio. Claro que lo supo. Por eso se quedó con él. Los primeros meses fueron relativamente tranquilos. Mónica jugaba a la nuera perfecta. Me llamaba suegrita linda, me invitaba a cafés carísimos donde yo pagaba la cuenta, me pedía consejos que nunca seguía. Pero poco a poco, las peticiones comenzaron. Primero fue sutil. Matilde, necesitamos cambiar el sofá del apartamento, ¿podrías ayudarnos con $2,000? Luego, suegrita, queremos irnos de vacaciones a Cancún, solo necesitamos 5,000 para completar. Y después, Matilde, el carro de Patricio ya está viejo, necesita uno nuevo, algo digno de su posición. Yo pagaba. Siempre pagaba. Porque cada vez que dudaba, Patricio aparecía con su carita de niño triste y me decía: mamá, Mónica viene de una familia con dinero. Está acostumbrada a cierto nivel de vida. No quiero que piense que se equivocó conmigo. Y esas palabras me destrozaban.
Porque yo sí me había equivocado. Me equivoqué al criar un hijo que medía el amor en dólares. Me equivoqué al enseñarle que mamá siempre resolvería todo. Me equivoqué al permitir que una extraña llegara y me convirtiera en su cajero automático personal. Hace 6 meses, Patricio anunció el compromiso. Mónica mostró un anillo de diamantes que debió costar una fortuna. Yo pregunté quién lo había pagado. Patricio se rió nervioso y dijo: «Tengo mis ahorros, mamá». Mentira. Yo revisé los movimientos de su cuenta porque todavía era codeudora de su tarjeta de crédito. El anillo salió de ahí. $8,000 que eventualmente yo terminaría pagando. Pero no dije nada. Sonreí. Felicité a la pareja. Tragué mi frustración una vez más. Luego vinieron los planes de boda. Mónica quería algo espectacular, algo digno de revista. Salón para 300 personas. Banquete gourmet. Banda en vivo. Fuegos artificiales. Luna de miel en Europa. Cada semana aparecía con un nuevo detalle indispensable, con un nuevo capricho que simplemente teníamos que tener. Y cada semana, Patricio me miraba con esos ojos suplicantes esperando que yo abriera la cartera. Pero esta vez, por primera vez en mi vida, dije que no podía pagar todo. Que ellos tenían que contribuir. Que yo ayudaría, pero no financiaría una boda de cuento de hadas para 2 adultos que ni siquiera trabajaban tiempo completo. Eso fue mi error. Decir no. Poner un límite. Mónica se ofendió. Patricio se molestó. Y entonces llegó ese mensaje. Ese maldito mensaje que lo cambió todo. Envíame $50,000 para la fiesta de boda. $50,000. El número brillaba en la pantalla de mi teléfono como una bofetada digital. Ni siquiera era una pregunta. Era una orden. Mónica no escribió «¿Podrías ayudarnos?» o «¿Sería posible que colaboraras?» No. Ella escribió «Necesito que me transfieras $50,000 para la fiesta de boda. Es tu responsabilidad como madre de Patricio. No puedo casarme sin una celebración digna de nosotros. Espero la transferencia antes del viernes». Leí el mensaje sentada en mi oficina de la farmacia, rodeada de inventarios y facturas. Acababa de terminar un turno de 10 horas. Me dolían los pies. Me dolía la espalda. Me dolía el alma de tantos años cargando sola con todo. Y esta mujer que nunca había trabajado un día completo en su vida, me exigía medio año de mi salario como si le debiera algo. Como si yo hubiera firmado un contrato al nacer que decía, Matilde financiará todos los caprichos de su nuera hasta el día que se muera. Respiré hondo. Conté hasta 10. Mis dedos temblaban sobre el teclado del teléfono. Escribí y borré 3 respuestas diferentes. Finalmente, escribí la única palabra honesta que me quedaba. No. Trabaja y consíguelo tú misma. Le di enviar antes de arrepentirme. Antes de que la culpa me comiera viva como siempre hacía. Antes de que esa voz en mi cabeza me dijera que era una mala madre por no sacrificarme una vez más. 4 minutos. Tardó exactamente 4 minutos en llamar a Patricio para llorarle. Yo conté cada segundo mientras guardaba mis cosas y cerraba la oficina. Cuando llegué al estacionamiento, mi teléfono ya estaba explotando. 5 llamadas perdidas de Patricio. 3 mensajes de texto. 2 mensajes de voz. Subí al carro. Cerré la puerta. Y abrí el primer mensaje de voz con las manos todavía temblando. «Mamá, ¿qué diablos hiciste?» La voz de Patricio sonaba furiosa, desesperada, como si yo hubiera cometido un crimen. «Mónica está llorando desconsolada. Dice que la humillaste. Dice que le faltaste el respeto. ¿Cómo pudiste decirle que se consiga el dinero ella misma? Es nuestra boda, mamá. El día más importante de nuestras vidas. Y tú actuando como si $50,000 fueran una fortuna. Sabes perfectamente que tienes ese dinero. Sabes que has ahorrado toda tu vida. ¿Para qué? ¿Para morirte sola con una cuenta bancaria llena? Llámame. Arregla esto. Ahora». Borré el mensaje. Abrí el segundo. Era peor. «Mamá, Mónica dice que si no pagas la boda, ella no se va a casar conmigo. ¿Entiendes lo que eso significa? Vas a destruir mi vida por ser tacaña. Por ser egoísta. Toda mi vida me has dicho que harías cualquier cosa por mí, que yo era tu prioridad,
que me amabas más que a nada en el mundo. ¿Y ahora me niegas esto? ¿Ahora que finalmente encontré a alguien que me ama, que quiere construir un futuro conmigo? Mónica tiene razón. Tú nunca has querido verme feliz. Siempre has sido controladora, siempre queriendo que todo sea a tu manera. Bueno, pues ya no soy un niño, mamá. Soy un hombre. Y voy a casarme con o sin tu bendición. Pero si no pagas, no esperes una invitación. No esperes conocer a tus nietos. No esperes nada de mí nunca más. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Lágrimas de rabia. Lágrimas de impotencia. Lágrimas de dolor tan profundo que sentía como si me estuvieran arrancando el corazón con las manos. ¿Controladora yo? ¿Egoísta yo? Yo, que sacrifiqué cada sueño, cada deseo, cada centavo para que él tuviera una vida mejor. Yo, que trabajé hasta quedarme sin fuerzas para que él estudiara en la mejor universidad. Yo, que nunca me compré un vestido nuevo, nunca me fui de vacaciones, nunca me permití un lujo porque cada dólar extra iba directo a su cuenta. Entonces llegó el último mensaje. El mensaje que rompió algo dentro de mí que nunca volvería a sanar. Era un mensaje de texto, corto, directo, brutal. Paga u olvida que tienes familia. Tú decides. Paga u olvida que tienes familia. Como si la familia fuera una membresía de club que se compraba con dinero. Como si el amor de mi propio hijo estuviera en venta y yo tuviera que pagar la cuota mensual para conservarlo. Como si 63 años de mi vida, de mi sacrificio, de mi amor incondicional, no valieran nada comparado con los $50,000 que Mónica necesitaba para una fiesta de 6 horas. Algo se quebró en ese momento. Algo profundo, antiguo, esencial. Era como si hubiera estado cargando un peso enorme en los hombros durante décadas y de repente alguien cortara la cuerda. El peso cayó. Y con él, cayeron todas las excusas, toda la culpa, todo el miedo a quedarme sola. Porque la verdad que había estado evitando durante años, era que yo ya estaba sola. Mi hijo no me amaba. Mi hijo amaba mi dinero. Y cuando el dinero se acabara, él también desaparecería. Arranqué el carro. Conduje a casa en piloto automático, con las lágrimas secándose en mi cara y una calma extraña apoderándose de mí. Una calma fría, calculadora, definitiva. Llegué a mi apartamento. Prendí la computadora. Y abrí mi banca en línea con las manos ya firmes, ya seguras de lo que iba a hacer. Porque Patricio tenía razón en una cosa. Yo sí tenía que decidir. Y ya había decidido. Durante años, yo había configurado transferencias automáticas a la cuenta de Patricio. $2,000 mensuales para su alquiler. $500 para su carro. 300 para sus tarjetas de crédito. 200 para su seguro médico. Otros 400 para gastos varios que él nunca especificaba pero siempre necesitaba. En total, $3,400 cada mes. $40,800 al año. Dinero que salía de mi cuenta como si fuera un impuesto obligatorio por el crimen de ser madre. Abrí la sección de pagos programados. Vi la lista completa de transferencias. Todas a nombre de Patricio. Todas programadas para salir el día 1 de cada mes. Todas activas. Todas drenando mi vida, mi futuro, mi tranquilidad. Moví el cursor sobre el primer botón. Cancelar transferencia. Hice clic. Confirmar cancelación. Hice clic. Operación cancelada exitosamente. Siguiente. Cancelar. Confirmar. Cancelada. Siguiente. Cancelar. Confirmar. Cancelada. Uno por uno, metódicamente, sin emociones, fui eliminando cada transferencia automática. Cada pago programado. Cada cuerda que me ataba a un hijo que me había convertido en su esclava financiera. Cancelar. 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 La palabra se convirtió en un mantra liberador. Cancelar su alquiler. Cancelar su carro. Cancelar sus tarjetas. Cancelar todo. Cuando terminé, me recosté en la silla y miré la pantalla. 0 transferencias programadas. 0 pagos automáticos. 0 obligaciones con un hombre adulto de 32 años que debería estar manteniéndose solo. Sentí algo extraño en el pecho. Algo ligero. Algo parecido a la libertad. Revisé mi cuenta. El saldo seguía ahí,
intacto, esperándome. Esperando para financiar mi vida, mis sueños, mi futuro. No el de Patricio. No el de Mónica. Mío. Eran las 11 de la noche cuando apagué la computadora. Me preparé un té. Me senté en el sofá. Y esperé. Esperé a que llegara el día 1 del mes. Esperé a que Patricio revisara su cuenta y descubriera que mamá había cerrado el banco. Esperé a las 10:30 de la mañana siguiente cuando, tal como imaginé, mi teléfono comenzó a sonar con la desesperación de un hombre que acababa de descubrir que sus tarjetas fueron rechazadas, que su alquiler no fue pagado, que su vida de lujos acababa de colapsar. Dejé que sonara. 1 vez. 2 veces. 5 veces. 10 veces. No contesté. Porque finalmente, después de 63 años de poner a todos antes que a mí, había tomado una decisión. Y esa decisión era, no más. El teléfono no dejaba de sonar. Llamada tras llamada tras llamada. Patricio. Mónica. Patricio otra vez. Números desconocidos que seguramente eran ellos llamando desde otros teléfonos. Mi celular vibraba sobre la mesa del comedor como si estuviera poseído, iluminándose cada 30 segundos con un nuevo intento desesperado de contactarme. Pero yo no contestaba. Me quedé sentada en mi sofá, tomando mi té de manzanilla, viendo cómo las llamadas entraban y se iban al buzón de voz. Una tras otra tras otra. Finalmente, después de la llamada número 23, decidí revisar los mensajes de voz. Puse el teléfono en altavoz y apreté reproducir. La voz de Patricio explotó en mi sala, aguda, histérica, irreconocible. Mamá, mamá, ¿qué hiciste? Mi tarjeta fue rechazada en el supermercado. Acabo de recibir un aviso del banco diciendo que mi alquiler no fue pagado. El seguro del carro está vencido. ¿Cancelaste todo? ¿Estás loca? Llámame ahora mismo. Ahora. Esto no puede estar pasando. Borré el mensaje. Siguiente. Mamá, por favor, esto es serio. El dueño del apartamento me está amenazando con desalojarnos si no pago en las próximas 48 horas. ¿Sabes la vergüenza que estoy pasando? Mónica está furiosa. Dice que nunca había visto algo tan cruel, tan vengativo. ¿Esto es porque no quisimos aceptar tu negativa? ¿Porque te pedimos que pagaras la boda como cualquier madre decente haría? Mamá, por favor, arregla esto. Reactiva las transferencias. No podemos vivir así. No podemos vivir así. Qué interesante. Patricio no podía vivir sin mi dinero, pero sí podía vivir sin su madre. Podía amenazarme con cortarme de su vida, con negarme a mis nietos, con borrarme de su existencia. Pero no podía vivir sin los $3,400 mensuales que yo transfería religiosamente como una idiota. Borré ese mensaje también. Siguiente. Matilde. Era la voz de Mónica. Fría. Calculadora. Nada del tono dulce que usaba cuando necesitaba algo. Matilde, sé que estás escuchando esto. Sé que estás ahí. Y quiero que sepas algo. Lo que estás haciendo es abuso financiero. Así se llama. Abuso. Has condicionado a Patricio durante años a depender de ti y ahora, cuando finalmente quiere independizarse, cuando finalmente quiere construir una vida conmigo, tú le cortas todo por despecho. Porque no soportas la idea de que me amen más a mí que a ti. Pues déjame decirte algo, si no arreglas esto en 24 horas, yo me encargo de que Patricio te demande. Sí, demandarte legalmente por todos los años que te has aprovechado de él emocionalmente. Piénsalo bien, Matilde. Piénsalo muy bien. Me reí. Una risa seca, amarga, incrédula. ¿Abuso financiero? Yo, que había vaciado mi cuenta de ahorros para pagarle la universidad. Yo, que había pospuesto mi jubilación para seguir manteniéndolo. Yo, que trabajaba horas extras para que él pudiera vivir en un apartamento que yo ni siquiera podía permitirme. ¿Y ella me acusaba de abuso? La desfachatez era impresionante. La audacia. Monumental. Borré el mensaje con una sonrisa en los labios. Siguiente. Mamá, ya basta. Esto ya no es gracioso. Ya hiciste tu punto. Ya nos asustaste. Ahora arregla las transferencias y hablamos como adultos. Mónica está dispuesta a perdonarte si actúas rápido.
Dice que entiende que estés pasando por una crisis emocional, que quizás es la menopausia o algo hormonal. Podemos buscar ayuda para ti, mamá. Un psicólogo, un psiquiatra, lo que necesites. Pero primero arregla esto. Primero reactiva el dinero. Después vemos cómo ayudarte con tus problemas. Mis problemas. Mis problemas eran tener un hijo manipulador y una nuera parasitaria que me veían como un cajero automático con sentimientos. Esos eran mis problemas. Y la solución no era un psiquiatra. La solución era exactamente lo que acababa de hacer. Cortar. Cancelar. Terminar. Borré el mensaje. Ya no quedaban más. Me serví otra taza de té. Prendí la televisión. Vi las noticias sin prestar atención. Mi mente estaba en otro lugar, procesando años de manipulación que finalmente veía con claridad. ¿Cómo había permitido que llegara tan lejos? ¿Cómo había dejado que mi hijo me convirtiera en su benefactora personal? ¿En qué momento el amor de madre se transformó en servidumbre? Pensé en mi propia madre. Ella murió cuando yo tenía 25 años, cuando Patricio apenas tenía 3. Ella también había sido madre soltera. Ella también había trabajado hasta quebrarse para darme una vida digna. Pero había una diferencia crucial. Ella me enseñó a trabajar. Me enseñó que nada en la vida era gratis. Que el dinero se ganaba con esfuerzo. Que nadie me debía nada. Yo limpié casas a los 15 para ayudarla con los gastos. Yo estudié con becas porque sabíamos que no había dinero para universidades privadas. Yo aprendí el valor del sacrificio porque lo viví, no porque me lo contaran. Pero yo no le enseñé eso a Patricio. Yo quise darle lo que yo no tuve. Quise que él nunca sintiera la presión que yo sentí, el miedo que yo viví, la incertidumbre que me quitaba el sueño. Y al hacer eso, al protegerlo de toda dificultad, al resolver cada problema antes de que él siquiera lo enfrentara, creé un monstruo. Creé un hombre adulto que creía que el mundo le debía todo. Que mamá siempre estaría ahí para pagar. Que el dinero aparecía mágicamente sin esfuerzo. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto de Patricio. Mamá, el banco me llamó. Dicen que debo $4,000 en la tarjeta de crédito. Si no pago en una semana, van a afectar mi historial crediticio. ¿Quieres arruinarme la vida? ¿Eso quieres? Porque eso es lo que estás haciendo. Estás destruyendo mi futuro por un berrinche. Por favor, madre, por lo que más quieras, arregla esto. No respondí. Bloqueé el número. Bloqueé también el número de Mónica. Bloqueé todos los números desconocidos de los que habían llamado. Silencié las notificaciones. Y por primera vez en semanas, sentí paz. Silencio. Tranquilidad. Mi apartamento, que siempre había estado lleno del ruido de las exigencias de Patricio, finalmente estaba en calma. Esa noche dormí mejor que en años. Sin sobresaltos. Sin pesadillas de deudas y facturas. Sin esa ansiedad constante de preguntarme si tendría suficiente dinero para cubrir los gastos de mi hijo además de los míos. Me desperté temprano, preparé café, y me senté a revisar mis finanzas con calma. Abrí una hoja de cálculo y empecé a sumar. $3,400 mensuales durante 8 años. Eso era $81,600 solo en transferencias automáticas. Pero luego estaban los extras. El carro nuevo que le compré hace 4 años, $25,000. El viaje a Europa que hizo con Mónica el año pasado, $8,000. El depósito del apartamento, $6,000. Los muebles, $10,000. La computadora nueva, $3,000. El traje para su graduación, $2,000. Regalos de cumpleaños, de Navidad, de aniversarios, otros $20,000 fácilmente. Sumé todo. La cifra que apareció en la pantalla me dejó sin aire. $155,600. Yo había gastado $155,600 en mi hijo adulto en los últimos 8 años. Eso sin contar lo que gasté en su infancia, en su adolescencia, en su universidad. Solo en su vida adulta, cuando ya debería estar manteniéndose solo, yo había vaciado el equivalente a 3 años de mi salario completo. Me recosté en la silla, mirando ese número. $155,600. Con ese dinero podría haber pagado mi apartamento completo. Podría haberme jubilado 2 años antes.
Podría haber viajado por el mundo. Podría haber vivido mi vida en lugar de financiar la suya. Y él me pedía 50,000 más. Como si los 155,000 anteriores no fueran suficientes. Como si nunca fuera suficiente. El teléfono vibró. Un email. Del banco. Alerta de actividad sospechosa en su cuenta. Fruncí el ceño. Abrí el correo. Decía que había habido un intento de transferencia no autorizada desde mi cuenta por $20,000. La transacción fue bloqueada automáticamente por parecer fraudulenta. Mi corazón se aceleró. ¿Intento de transferencia? ¿De mi cuenta? Llamé al banco inmediatamente. Departamento de Seguridad, habla David. ¿En qué puedo ayudarle? La voz del empleado del banco sonaba profesional, tranquila, como si alertas de fraude fueran cosa de todos los días para él. Pero para mí era como si el piso se abriera bajo mis pies. Recibí un correo sobre actividad sospechosa en mi cuenta, dije, tratando de mantener la voz firme. Dice que alguien intentó transferir $20,000 sin autorización. Sí, señora Matilde, déjeme verificar. Un momento, por favor. Escuché el teclear de computadora del otro lado. Cada segundo de silencio me ponía más nerviosa. Efectivamente. Esta mañana a las 6:32 detectamos un intento de transferencia desde su cuenta corriente hacia una cuenta en el Banco Nacional a nombre de Mónica Herrera Santos. La transferencia fue bloqueada automáticamente porque el monto superaba su límite diario de transferencias en línea y porque nunca había enviado dinero a esa cuenta antes. Usted autorizó esta transacción. Mónica. Mónica había intentado robarme $20,000 directamente de mi cuenta. No, respondí, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mis venas. Yo no autoricé nada. ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer eso? ¿Cómo accedió a mi cuenta? David guardó silencio por un momento. Señora, según nuestros registros, la persona que intentó la transferencia tenía su nombre de usuario y contraseña. Ingresó correctamente al sistema. Lo que activó la alerta fue el monto y el destinatario nuevo, no el acceso en sí. Alguien más conoce sus credenciales bancarias. Patricio. Le había dado acceso a mi banca en línea hace 3 años, cuando él me pidió ayuda para configurar sus propias cuentas. Me dijo que no entendía cómo funcionaba el sistema en línea, que necesitaba que le mostrara con mi cuenta primero. Y yo, como siempre, confié. Le di mi usuario. Le di mi contraseña. Nunca la cambié después. Mi hijo tiene acceso, admití, sintiendo náuseas. Pero él nunca había hecho algo así. Señora Matilde, le recomiendo encarecidamente que cambie sus contraseñas inmediatamente. También voy a proceder a bloquear cualquier intento de transferencia desde su cuenta hasta que usted venga personalmente a la sucursal a verificar su identidad y actualizar sus medidas de seguridad. ¿Le parece bien? Sí, por favor hágalo. Mi voz temblaba ahora. No podía creerlo. No quería creerlo. Pero la evidencia estaba ahí, clara como el agua. Patricio, o Mónica usando sus credenciales, había intentado robarme. No pedirme prestado. No solicitarme ayuda. Robarme. A las 6:30 de la mañana, mientras yo dormía, ellos habían intentado vaciar mi cuenta. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté, con el estómago hecho un nudo. ¿Algún otro movimiento extraño en mi cuenta? David tecleó de nuevo. El silencio se extendió demasiado. Demasiado largo. Demasiado pesado. Señora Matilde, veo varios movimientos que me parecen inusuales. Usted autorizó un préstamo personal a su nombre hace 6 meses por $35,000. El mundo se detuvo. ¿Qué préstamo? Yo no he solicitado ningún préstamo. Aparece aquí en el sistema. Préstamo personal aprobado hace 6 meses, $35,000, depositados en su cuenta corriente el día de la aprobación. Pero veo que ese mismo día hubo una transferencia del monto completo hacia la cuenta de Patricio Suárez. Ese es su hijo. No podía respirar. Literalmente no podía meter aire a mis pulmones. $35,000. Un préstamo a mi nombre que yo nunca solicité. Dinero que fue directo a la cuenta de Patricio. ¿Cómo es posible que aprueben un préstamo sin que yo vaya al banco? Sin mi firma. El préstamo fue solicitado en línea, señora.
con su usuario y contraseña, con su número de seguro social. Todo parecía legítimo. La persona que lo solicitó tenía acceso a toda su información personal. La voz de David ahora sonaba preocupada, casi culpable. Señora Matilde, creo que usted necesita venir al banco lo antes posible. Y tal vez debería considerar hablar con la policía. Esto podría ser fraude de identidad. Colgué el teléfono con las manos temblando tanto que apenas podía sostenerlo. Fraude de identidad. Mi propio hijo había cometido fraude de identidad contra mí. Había usado mis datos personales para sacar un préstamo de $35,000 que yo ahora tenía que pagar. Y había intentado robar 20,000 más esta misma mañana. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más sabía que yo no sabía? Me senté en el piso de mi sala porque las piernas ya no me sostenían. Las lágrimas comenzaron a caer, calientes, amargas, llenas de una traición tan profunda que me partía en pedazos. Esto ya no era un hijo malcriado pidiendo dinero. Esto era un criminal, un ladrón. Y yo había sido su víctima perfecta. La madre confiada que le dio acceso a todo, que nunca cuestionó, que nunca verificó. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que pensara con claridad porque yo ya no podía. Tomé el teléfono y marqué el único número en el que confiaba. Ángela. Mi vecina Ángela. La mujer que había cuidado a Patricio cuando era bebé mientras yo trabajaba. La mujer que había sido más como una hermana para mí durante 40 años. ¿Matilde? ¿Qué pasó? Suenas terrible. La voz de Ángela era cálida, preocupada, exactamente lo que necesitaba escuchar. Ángela, necesito tu ayuda. Necesito que vengas a mi casa. Por favor. Es urgente. No pude decir más. La voz se me quebró. Voy para allá. Dame 5 minutos. Colgó sin hacer más preguntas. 5 minutos después estaba tocando mi puerta. Abrí y me derrumbé en sus brazos, sollozando como una niña. Ella me abrazó, me llevó al sofá, me preparó té, y esperó a que pudiera hablar. Le conté todo. Desde el mensaje de Mónica pidiendo $50,000 hasta la llamada del banco minutos atrás. Cada palabra, cada detalle, cada traición. Ángela escuchó en silencio, con el rostro cada vez más serio, cada vez más furioso. Cuando terminé, ella se quedó callada por un largo minuto, procesando. Matilde, escúchame bien, dijo finalmente, tomando mis manos entre las suyas. Esto no es solo un problema familiar. Esto es un delito. Patricio cometió fraude. Mónica intentó robar. Y necesitas protegerte legalmente antes de que te hagan más daño. Conozco a alguien que puede ayudarte. Una abogada. Se llama Ángela, igual que yo, pero apellido Mendoza. Es especialista en fraude financiero y casos de abuso económico familiar. Trabajamos juntas hace años. Déjame llamarla. Asentí, incapaz de hablar. Ángela sacó su teléfono y marcó. Habló en voz baja durante unos minutos, explicando la situación. Luego me pasó el teléfono. Quiere hablar contigo. Señora Matilde. La voz de la abogada era firme, profesional, reconfortante. Ángela me contó un poco de su situación. Primero que nada, quiero que sepa que lo que le están haciendo tiene nombre: abuso económico y fraude financiero. Y segundo, quiero que sepa que usted puede defenderse. Pero necesitamos actuar rápido. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Sí, sí puedo. Perfecto. Traiga todos sus estados de cuenta bancarios de los últimos 2 años. Cualquier documento que tenga relacionado con transferencias, préstamos, tarjetas de crédito. Todo. Vamos a revisar cada movimiento y vamos a descubrir exactamente cuánto dinero le han robado. Porque, señora Matilde, si su hijo solicitó un préstamo sin su consentimiento, lo más probable es que no sea el único. Y necesitamos saberlo todo antes de tomar acciones legales. Acciones legales. Contra mi propio hijo. La idea me revolvió el estómago. ¿Pero qué otra opción tenía? ¿Dejar que siguiera robándome? ¿Dejar que me dejara en la ruina? Entiendo. Ahí estaré a las 4. Colgué y miré a Ángela. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo es posible que mi propio hijo me esté robando? Ángela apretó mi mano.
Porque le diste demasiado poder. Porque confiaste demasiado. Porque amaste sin límites. Y personas como Patricio y Mónica aprovechan eso. Pero ya no más. Matilde. Ya no más. Pasé las siguientes horas imprimiendo estados de cuenta, descargando documentos, organizando papeles. Cada página que revisaba era otra puñalada. Transferencias que no recordaba autorizar. Cargos en tarjetas que pensé que había cancelado. Movimientos sospechosos marcados como pago de servicios, pero por montos absurdos. $1,000 para servicios de internet. 2,000 para reparación de auto. 3,000 para gastos médicos. Todo mentiras. Todo robos disfrazados. A las 4 en punto estaba sentada en la oficina de la abogada Ángela Mendoza, con una carpeta llena de evidencias de mi propia estupidez. Ella revisó cada documento con atención meticulosa, tomando notas, haciendo cálculos, frunciendo el ceño cada vez más. Finalmente levantó la vista. Señora Matilde, según lo que veo aquí, en los últimos 2 años su hijo ha extraído de sus cuentas aproximadamente $280,000. El número me golpeó como un puño en el estómago. $280,000. Casi $250,000. Todo mi ahorro de vida. Todo mi trabajo. Todo mi futuro. Robado. $280,000. La cifra flotaba en el aire de la oficina como un fantasma, pesada, imposible, devastadora. Yo había calculado 155,000 en transferencias que recordaba. Pero 280,000 significaba que había más. Mucho más. Cosas que yo ni siquiera sabía que habían pasado. Robos silenciosos mientras yo dormía confiada, creyendo que mi hijo era solo malcriado, no un delincuente. ¿Cómo? Mi voz salió como un susurro ronco. ¿Cómo es posible tanto dinero? La abogada Ángela Mendoza ajustó sus lentes y señaló los documentos esparcidos sobre su escritorio. Además de las transferencias regulares que usted autorizó, hay 3 préstamos personales a su nombre. El primero fue hace 2 años, por $20,000. El segundo hace 1 año, por $40,000. El tercero hace 6 meses, por $35,000. Ninguno fue pagado. Todos están a su nombre. Usted debe $95,000 en préstamos que nunca solicitó. Me llevé las manos a la cabeza. $95,000 en deudas. Deudas que afectarían mi historial crediticio. Deudas que me perseguirían hasta que las pagara. Deudas que yo no contraté. Pero yo nunca firmé nada. Nunca fui al banco. No necesitaba. Su hijo tenía acceso a su banca en línea. Con eso, con su número de seguro social que obviamente conoce, y con sus datos personales, pudo solicitar todo electrónicamente. Los bancos aprueban préstamos en línea rutinariamente si el historial crediticio es bueno. Y el suyo era excelente hasta ahora. Ángela hizo una pausa, dejando que la información se hundiera. Pero hay más. Veo aquí que usted tiene una tarjeta de crédito empresarial que nunca usó. ¿Recuerda haberla solicitado? Negué con la cabeza. Nunca he tenido una tarjeta empresarial. Yo trabajo como gerente, no tengo empresa. Pues alguien solicitó una a su nombre hace 14 meses. Límite de crédito de $50,000. Está completamente agotada. Debe 48,000 con intereses. Ángela me mostró el estado de cuenta. Ahí estaba mi nombre. Mi número de identificación. Pero los cargos eran de restaurantes caros, tiendas de lujo, hoteles 5 estrellas. Nada que yo hubiera comprado jamás. 48,000 más, susurré, haciendo el cálculo mental. 95 de préstamos. 48 de la tarjeta empresarial. 137,000 adicionales a las transferencias regulares. Todo robado. Todo a mi nombre. Todo mi responsabilidad legal. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de esto? Ángela se recostó en su silla, con expresión seria pero determinada. Primero, presentamos una denuncia por fraude ante la policía. Con esta evidencia, es claro que hubo suplantación de identidad y uso no autorizado de información financiera. Segundo, notificamos a los bancos formalmente que usted es víctima de fraude, lo cual inicia investigaciones internas y potencialmente puede librarla de algunas deudas. Tercero,
Solicitamos órdenes de restricción financiera para evitar que su hijo siga accediendo a cualquier cuenta o información suya. Y cuarto, hizo una pausa significativa. Cuarto, demandamos civilmente por restitución de fondos. Demandar a mi hijo. Las palabras me sonaron extrañas, imposibles, como si estuviera hablando en otro idioma. Señora Matilde, su hijo la robó. No le pidió prestado. No hubo malentendidos. La robó sistemáticamente durante años. Falsificó documentos. Cometió fraude. Y si no enfrenta consecuencias legales, seguirá haciéndolo. Quizás no a usted si logra protegerse, pero a alguien más. A Mónica cuando ya no tenga dinero. A futuros empleadores. A quien sea. Personas así no paran solas. Necesitan que la ley los detenga. Ángela se inclinó hacia adelante. Pero entiendo que es su hijo. Y entiendo que esto es devastador. Así que la decisión es suya. Yo puedo ayudarla a recuperar su dinero y proteger sus activos, o simplemente a protegerlos sin buscar restitución. Usted decide. Cerré los ojos. Vi a Patricio de 3 años, abrazándome, diciéndome que yo era la mejor mamá del mundo. Vi a Patricio de 10 años, llorando cuando lo defendí de unos niños que lo molestaban en la escuela. Vi a Patricio de 18, recibiendo su diploma universitario con mi nombre en los agradecimientos. ¿En qué momento ese niño se convirtió en esto? ¿En qué momento el amor se transformó en explotación? Abrí los ojos. Haga todo. La denuncia, las notificaciones, la demanda. Todo. Porque usted tiene razón. Si no paro esto ahora, él nunca parará. Y yo ya no tengo hijo. Lo que tenía era una ilusión. El verdadero Patricio murió hace tiempo, o quizás nunca existió. Ángela asintió con aprobación. Vamos a necesitar tiempo para preparar todo. Unos 3 o 4 días. Mientras tanto, usted no contesta llamadas de él. No responde mensajes. No se reúne con él bajo ninguna circunstancia. Si aparece en su casa, no abre la puerta. Si lo ve en la calle, se va. 0 contacto. Entendido. Entendido. Perfecto. Ahora, hay algo más que necesita saber. Ángela sacó otro documento de la carpeta. Revisando los movimientos de la tarjeta empresarial, veo que muchos cargos son de una joyería específica. $32,000 en compras en la joyería real durante los últimos 6 meses. ¿Tiene idea de qué pudo haber comprado ahí? Sentí una punzada de algo parecido a la comprensión. El anillo de compromiso de Mónica. Los aretes que ella usaba en la cena de Navidad. El reloj de oro que Patricio estrenó en su cumpleaños. Todo con mi dinero. Con mi crédito robado. Exacto. Y eso nos da más evidencia. Voy a solicitar los registros detallados de esas compras. Si podemos probar que los artículos comprados están en posesión de Patricio y Mónica, fortalece el caso considerablemente. Ángela tomó notas rápidamente. También necesito que piense, ¿hay algo de valor que usted le haya dado a su hijo? Propiedades, carros, cualquier cosa que esté a su nombre o que usted pagó. El carro que usa es mío. Está a mi nombre. Yo lo compré hace 4 años y pago el seguro. Cada palabra me dolía. Cada revelación de mi propia estupidez era una herida nueva. Bien. Ese carro es suyo y tiene derecho a recuperarlo. Voy a incluir eso en las acciones legales. Algo más. Pensé intensamente, revisando mentalmente años de regalos, de pagos, de cosas que había comprado para Patricio. Los muebles de su apartamento. Yo los compré todos. Tengo las facturas. Están a mi nombre. Perfecto. Esos también son recuperables. Señora Matilde, cuando termine este proceso, su hijo no va a tener casi nada. Va a perder el carro, los muebles, posiblemente enfrentará cargos criminales. ¿Está preparada para eso? Porque una vez que iniciemos, no hay marcha atrás. Respiré profundo. Pensé en esos $280,000. En mi futuro robado. En mi jubilación arruinada. En años de trabajo tirados a la basura por la codicia de mi propio hijo. Sí, estoy preparada. Que enfrente las consecuencias de lo que hizo.
Salí de la oficina de Angela 3 horas después con una carpeta llena de documentos que firmar, instrucciones que seguir y una cita a la estación de policía para el día siguiente. Mi vecina Angela me estaba esperando en la recepción, con 2 cafés que había comprado de la cafetería de la esquina. Me entregó uno sin decir nada. Caminamos en silencio hasta mi carro. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente, cuando estábamos sentadas con los cinturones puestos pero sin arrancar todavía. Como si me hubieran vaciado por dentro. Como si todo lo que creí durante 63 años fuera mentira. Como si mi vida entera fuera un chiste cruel. Tomé un sorbo de café. Estaba amargo. Como todo últimamente. Pero también me siento, no sé, ¿liberada? ¿Es eso posible? Sentirse destruida y liberada al mismo tiempo. Claro que es posible. Porque finalmente ves la verdad. Y la verdad, aunque duela, te hace libre. Angela puso su mano sobre la mía. Matilde, lo que viene no va a ser fácil. Patricio va a atacar. Va a llorar, a suplicar, a amenazar. Va a decir que eres cruel, que lo estás destruyendo, que nunca fuiste una buena madre. Va a intentar manipularte de todas las formas posibles. Tienes que estar preparada para mantenerte firme. Lo sé. Y voy a hacerlo. Porque ya no tengo nada que perder. Él ya me lo quitó todo. Arranqué el carro. Manejé a casa en piloto automático, con la mente procesando todo lo que había descubierto. $280,000. Años de fraude. Un hijo que resultó ser un extraño peligroso. Cuando llegué a mi apartamento, había algo pegado en mi puerta. Un sobre blanco con mi nombre escrito en la letra de Patricio. Lo arranqué con manos temblorosas y lo abrí. Adentro había una carta escrita a mano. Comencé a leer. Mamá, sé que estás molesta. Sé que cancelaste las transferencias para castigarnos. Pero esto ya fue demasiado lejos. Mónica y yo no tenemos dinero para comer. El dueño nos va a desalojar mañana. Mi carro fue remolcado por falta de pago del seguro. Estamos desesperados. Por favor, mamá, por favor. No te pido 50,000. Solo pido que reactives las transferencias normales. Las necesitamos para sobrevivir. Si alguna vez me amaste, si alguna vez significé algo para ti, ayúdanos. Tu hijo que te ama, Patricio. Rompí la carta en pedazos pequeños. Los tiré a la basura. Y no sentí nada. Ni culpa. Ni pena. Ni amor. Nada. Porque el hijo que yo amaba, si alguna vez existió, ya estaba muerto. La estación de policía olía a café viejo y desinfectante. Me senté en una silla de plástico duro en la sala de espera, apretando la carpeta con toda la evidencia contra mi pecho como si fuera un salvavidas. Angela, mi vecina, estaba sentada a mi lado, en silencio, solo su presencia era un consuelo. A las 9 en punto de la mañana, un oficial nos llamó. Matilde Herrera. Un hombre de unos 40 años, con uniforme impecable, nos hizo una seña. Soy el detective Hilario Campos. Pasen, por favor. Entramos a una oficina pequeña con paredes grises y un escritorio lleno de archivos. El detective Campos se sentó y abrió una libreta nueva. Entiendo que viene a presentar una denuncia por fraude financiero. Cuénteme todo desde el principio. Y se lo conté. Otra vez. Cada detalle. Cada transferencia. Cada préstamo falso. Cada mentira. Cada traición. El detective tomaba nota sin interrumpir, su rostro profesional y neutral. Cuando terminé, revisó los documentos que traje, uno por uno, con atención meticulosa. Señora Matilde, esto es grave. Muy grave. Estamos hablando de fraude de identidad, falsificación de documentos, robo agravado porque es un familiar con acceso privilegiado. Levantó la vista. ¿Usted está segura de que quiere proceder? Una vez que presente esta denuncia formalmente, hay un proceso legal que no puede detenerse. Su hijo podría enfrentar cargos criminales. Prisión. La palabra prisión me golpeó como agua fría. Patricio en prisión. Mi hijo en una celda. Pero luego pensé en $280,000. En años de manipulación. En intentos de robarme más mientras yo dormía. Estoy segura. El detective asintió.
Muy bien. Voy a tomar su declaración oficial y vamos a iniciar la investigación. También voy a necesitar que identifique formalmente a su hijo. ¿Tiene una foto reciente? Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Busqué en la galería. Ahí estaba Patricio, en su última foto de cumpleaños, sonriendo con ese reloj de oro que compró con mi crédito robado. Le mostré la pantalla al detective. Patricio Suárez, 32 años. El detective copió la información. ¿Y la cómplice? Mónica Herrera Santos. Aquí está. Busqué una foto donde salían juntos. Mónica con su sonrisa perfecta, sus aretes caros, su aire de superioridad. Todo pagado con mi dinero robado. El detective tomó fotos de ambas imágenes con su teléfono oficial. Bien. La investigación comenzará hoy. Vamos a solicitar registros bancarios completos, vamos a revisar direcciones IP de los accesos en línea, vamos a verificar cada transacción. Esto tomará algunas semanas, pero le prometo que lo haremos exhaustivamente. ¿Y mientras tanto? ¿Mi hijo puede seguir accediendo a mis cuentas? ¿Puede seguir haciendo más fraude? La paranoia me apretaba el pecho. Con esta denuncia oficial, usted tiene base legal para que los bancos congelen cualquier acceso que él tenga. Su abogada puede gestionar eso inmediatamente. También le recomiendo que cambie todas sus contraseñas, números de seguridad, preguntas secretas. Todo. Asuma que él conoce toda su información y actúe en consecuencia. Salí de la estación de policía 2 horas después con una copia de la denuncia oficial, un número de caso y un peso enorme en el estómago. Esto era real. Había denunciado a mi propio hijo ante la ley. No había vuelta atrás. Mi vecina Angela me llevó directamente a la sucursal del banco. Pedimos hablar con el gerente. Le mostramos la denuncia policial. Le mostramos toda la evidencia. El gerente, un hombre mayor llamado Orlando, revisó todo con expresión cada vez más sombría. Señora Matilde, lamento profundamente que esto haya pasado. Vamos a iniciar nuestra propia investigación interna. Mientras tanto, voy a cerrar todas sus cuentas actuales y abrir nuevas con números completamente diferentes. Voy a cancelar todas las tarjetas asociadas. Voy a revocar cualquier acceso de terceros. Y vamos a revisar la posibilidad de absolver algunas de las deudas fraudulentas. ¿Algunas?, pregunté. No todas. Orlando suspiró. Es complicado. Los préstamos fueron solicitados con sus credenciales legítimas. Técnicamente, la responsabilidad recae en usted por no proteger su información. Pero dado que hay una denuncia policial formal y evidencia clara de fraude, podemos argumentar ante nuestro departamento legal que usted fue víctima. No le garantizo nada, pero haré lo posible. No era la respuesta que quería, pero era mejor que nada. Pasé las siguientes 3 horas cerrando cuentas, abriendo nuevas, cambiando contraseñas, firmando documentos. Cuando salimos del banco, estaba mentalmente exhausta. Pero al menos sabía que Patricio ya no podía tocar mi dinero. Esa parte estaba protegida. «Necesitas comer algo», dijo Angela mientras caminábamos al estacionamiento. «Vamos a almorzar». Mi invitación. Fuimos a un pequeño restaurante familiar cerca de mi casa. Pedí sopa, pero apenas pude probar 2 cucharadas. El estómago se me había cerrado. Angela comió en silencio, respetando mi necesidad de procesar todo. Estábamos terminando cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Matilde, soy Mónica. Sé que bloqueaste nuestros números, pero necesito hablar contigo. Por favor. Esto es importante. Patricio está destruido. No ha comido en 2 días. Llora todo el tiempo. Dice que te perdió para siempre. Por favor, aunque sea habla con él 5 minutos. Por favor. Borré el mensaje sin responder. Bloqueé el número. 30 segundos después, otro mensaje de otro número desconocido. Mamá, soy yo. Mónica me prestó su teléfono. Mamá, por favor, no me hagas esto. Cometí errores, lo admito. Pero no merezco que me destruyas así. No merezco quedar en la calle. Vamos a perder el apartamento mañana. ¿Dónde vamos a dormir? ¿En la calle como indigentes? ¿Eso quieres para tu hijo? Mamá,
Por favor. Te lo suplico. Bloqueé ese número también. Pero los mensajes no pararon. Llegaban de diferentes números cada pocos minutos. Algunos de Patricio. Otros de Mónica. Todos con el mismo tono desesperado, manipulador, buscando mi culpa. ¿Sabes qué significa esto?, dijo Angela, leyendo los mensajes sobre mi hombro. Significa que ya están sintiendo las consecuencias. El desalojo es real. La falta de dinero es real. Y están aterrados. Bien. Que sientan el miedo que te hicieron sentir a ti todos estos años. Tenía razón. Pero aún así dolía. Dolía saber que mi hijo estaba sufriendo, aunque fuera por sus propias acciones. Dolía imaginar su cara de pánico al darse cuenta de que mamá ya no estaba ahí para rescatarlo. Dolía todo. Pero el dolor no iba a hacerme cambiar de opinión. Esa tarde, cuando regresé a casa, había alguien esperándome en el pasillo fuera de mi puerta. Patricio. Estaba sentado en el piso, con la espalda contra la pared, la ropa arrugada, el cabello despeinado, los ojos rojos. Se veía terrible. Demacrado. Destruido. Cuando me vio, se puso de pie de un salto. Mamá, gracias a Dios. Pensé que nunca llegarías. Intentó acercarse, pero di un paso atrás instintivamente. Él se detuvo, con expresión herida. Mamá, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, Patricio. Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Más firme. Vete de aquí. Mamá, por favor, 5 minutos. Solo 5 minutos. Tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas que antes me habrían derretido, pero ahora solo me parecían otro truco. Otra manipulación. Sé que estás molesta por lo del dinero. Pero puedo explicarlo. Puedo explicar todo. ¿Explicar qué? Lo enfrenté directamente, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar el dolor. ¿Explicar los $280,000 que me robaste? ¿Explicar los préstamos fraudulentos? ¿Explicar el intento de robo de $20,000 hace 2 días? Adelante, Patricio. Explícame. Esto va a ser muy interesante. Su cara palideció. ¿Cómo? ¿Cómo sabes de los préstamos? Porque fui al banco. Porque revisé cada movimiento de mi cuenta. Porque descubrí todo lo que hiciste durante años mientras yo trabajaba como una estúpida para darte una vida que nunca mereciste. Mi voz temblaba de furia contenida. 3 préstamos, Patricio. $95,000 en préstamos que yo nunca autoricé. Una tarjeta empresarial que nunca solicité con $48,000 de deuda. Todo a mi nombre. Todo mi responsabilidad. Todo robado por ti. Mamá, yo iba a pagarlo. Todo. Te lo juro. Solo necesitaba tiempo. Las cosas se complicaron, los negocios no salieron como esperaba, pero iba a devolverte hasta el último centavo. ¿Qué negocios, Patricio? Tú no trabajas. Tú no tienes negocios. Tú vives de robarme. Me acerqué a él, mirándolo directo a los ojos. Y lo peor es que ni siquiera tienes el valor de admitirlo. Sigues mintiendo. Sigues manipulando. Sigues creyendo que puedes engañarme. No es así, mamá. Escucha. Mónica y yo invertimos ese dinero. Tratamos de hacer crecer el capital para poder devolvértelo multiplicado. Para sorprenderte. Pero las inversiones fallaron. Perdimos todo. No fue nuestra culpa. Me reí. Una risa amarga, vacía, llena de desprecio. ¿Invertir? ¿Llamas invertir gastar $32,000 en una joyería? ¿Invertir en hoteles 5 estrellas y restaurantes de lujo? Vi los estados de cuenta, Patricio. Vi cada centavo que gastaste. No hubo inversión. Hubo capricho. Hubo lujo. Hubo una vida que no podías costear, así que decidiste robarme la mía. Patricio abrió la boca para responder, pero no salió nada. Lo vi buscar otra mentira, otra excusa, otra forma de manipularme. Pero esta vez no había nada que decir. Lo había atrapado. Finalmente, después de años, lo había atrapado con las manos en la masa y no había forma de escapar. Mamá, está bien. Tienes razón. Lo admito. Gasté el dinero.
Lo gasté mal. Pero lo hice porque Mónica viene de una familia con dinero y yo quería demostrarle que podía darle ese nivel de vida. Quería que me viera como su igual. Quería que me respetara. Así que me robaste para impresionar a tu novia. Las palabras salieron lentas, cada una cargada de incredulidad. Destruiste mi futuro financiero para comprar el amor de una mujer. No lo entiendes, mamá. Mónica iba a dejarme. Me dijo que si no podía mantenerla bien, ella se buscaría a alguien que sí pudiera. No podía perderla. La amo. Hice lo que tenía que hacer. Y ahí estaba. La verdad desnuda. Patricio no robó por necesidad. Robó por vanidad. Por miedo. Por debilidad. Eligió a una mujer que lo chantajeaba emocionalmente por encima de su propia madre. Y no sentía ni una pizca de remordimiento real. Solo lamentaba haber sido descubierto. Ya presenté una denuncia ante la policía, dije con voz plana, sin emoción. Fraude de identidad. Robo agravado. Falsificación de documentos. El detective Hilario Campos está investigando cada transacción. También demandé civilmente por restitución de fondos. Vas a tener que devolver cada centavo que robaste. Y probablemente vayas a prisión. El color desapareció completamente de su rostro. ¿Qué? No. No, mamá, no puedes hacer eso. Soy tu hijo. Tu único hijo. No puedes meterme a la cárcel. Yo no te metí a la cárcel. Tú solito te metiste cuando decidiste robarme durante años. Cuando falsificaste préstamos. Cuando intentaste vaciar mi cuenta mientras yo dormía. Las acciones tienen consecuencias. Patricio. Finalmente vas a aprender eso. Mamá, por favor. Te lo suplico. Retira la denuncia. Por favor. Haré lo que sea. Trabajaré. Te pagaré todo. Pero no me hagas esto. Una condena criminal arruinará mi vida para siempre. Nunca conseguiré un trabajo decente. Nunca podré. ¿Nunca podrás qué? ¿Seguir viviendo de lujo sin trabajar? Perfecto. Ese es exactamente el punto. Saqué las llaves de mi apartamento. Ahora vete de mi puerta. Y no vuelvas. Si te veo cerca de mi casa otra vez, llamo a la policía y solicito una orden de restricción. Mamá, espera, espera. Me agarró del brazo. Su toque me quemó como fuego. Lo aparté bruscamente. Al menos dame algo de dinero para esta semana. Para comida. Mónica y yo no hemos comido bien en días. Por favor. Lo miré a los ojos. Esos ojos que yo conocía desde que nació. Esos ojos que alguna vez me miraron con amor puro. Ahora solo veía desesperación y manipulación. No. ¿No? Vas a dejar que tu hijo pase hambre. Mi hijo murió. El hombre que está frente a mí es un ladrón que casualmente comparte mi sangre. Y los ladrones no merecen mi compasión. Abrí la puerta de mi apartamento. Entré. Y la cerré en su cara. Escuché su voz del otro lado, suplicando, llorando, golpeando la puerta. Pero no abrí. Me quedé parada ahí, con la espalda contra la puerta, sintiendo cada golpe como un eco de mi corazón roto. Después de 10 minutos, los golpes pararon. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Escuché el elevador abrirse y cerrarse. Silencio. Finalmente, silencio. Me deslicé por la puerta hasta quedar sentada en el piso, abrazando mis rodillas, y lloré. Lloré por el hijo que perdí. Lloré por los años desperdiciados. Lloré por la ilusión destrozada de lo que creí que era mi familia. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Mi teléfono sonó. Era la abogada Ángela Mendoza. Matilde, tengo noticias. El banco aceptó investigar los préstamos fraudulentos. Si la investigación policial confirma el fraude, el banco absorberá la mayoría de las deudas. También recuperamos su carro. Estaba estacionado frente al apartamento de Patricio. Ya está en depósito a su nombre. Y tengo una orden judicial para recuperar los muebles que usted compró. Por primera vez en días, sentí algo parecido a esperanza. En serio. En serio. Las cosas están avanzando, Matilde. Justicia está llegando. Lenta,
pero está llegando. Colgué y respiré profundo. Me levanté del piso. Me lavé la cara. Y miré mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada era diferente. Más vieja. Más cansada. Pero también más fuerte. Más libre. Más mía. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de silencio de parte de Patricio y Mónica. 3 semanas de reuniones con abogados, con policías, con gerentes de banco. 3 semanas de reconstruir mi vida pedazo por pedazo. Y en esas 3 semanas, descubrí cosas que nunca imaginé posibles. La abogada Ángela Mendoza me citó en su oficina un martes por la tarde. Cuando llegué, había otra persona con ella. Un hombre joven con lentes y una laptop abierta sobre la mesa. Matilde, él es Renato, nuestro investigador forense financiero. Tiene información importante. Renato me saludó con un apretón de manos profesional y fue directo al grano. Señora Matilde, hemos estado rastreando el dinero que su hijo extrajo de sus cuentas. Y descubrimos algo que cambia completamente el caso. Giró la laptop hacia mí. En la pantalla había una serie de transferencias, fechas, montos. Durante los últimos 8 años, Patricio no solo gastó su dinero, también lo usó para invertir en propiedades. Propiedades. No entendía, pero él vive de alquiler. Exacto. Vive de alquiler porque las propiedades que compró no están a su nombre. Están a nombre de Mónica. Renato abrió otro archivo. Fotos de escrituras. Hace 5 años, compró un apartamento pequeño en la zona norte de la ciudad. Precio: $80,000. El dinero salió de un préstamo que sacó a nombre de usted. El apartamento está registrado como propiedad de Mónica Herrera Santos. Me quedé sin aire. $80,000 de mi dinero usados para comprarle una propiedad a Mónica. ¿Hay más? Sí. Hace 3 años, compraron un local comercial. $120,000. También con un préstamo a su nombre que usted nunca autorizó. El local está alquilado actualmente y genera ingresos mensuales de $2,000. Ingresos que van directamente a la cuenta de Mónica. Renato siguió mostrándome documentos. Y hace 1 año, compraron un terreno en la playa. $60,000. Otra vez, su dinero. Propiedad de Mónica. Hice el cálculo mental rápidamente. 80 más 120 más 60. $260,000 en propiedades. Casi todo el dinero que me robaron fue usado para construir un imperio inmobiliario a nombre de Mónica. Ellos planearon esto desde el principio, susurré, sintiendo como la traición se hundía más profundo. No fue gasto impulsivo. Fue un plan. Un plan para robarme y enriquecerse. La abogada Ángela asintió con expresión seria. Exactamente. Esto convierte el caso de simple fraude a conspiración criminal. Mónica no es solo cómplice pasiva. Es participante activa. Ella sabía perfectamente que esas propiedades se compraban con dinero robado. De hecho, hay evidencia de que ella fue quien diseñó el plan completo. Evidencia. Renato abrió otra carpeta. Encontramos correos electrónicos entre Mónica y Patricio de hace 6 años. Antes de que se conocieran oficialmente. Resulta que ellos se conocieron en un foro en línea sobre cómo manejar finanzas familiares. Mónica le escribió en privado a Patricio después de que él mencionó que su madre tenía buenos ahorros. Aquí está el primer mensaje. Leyó de la pantalla. Patricio, vi tu comentario sobre tu madre. Si eres inteligente, puedes usar esa relación a tu favor. La gente mayor es fácil de manipular emocionalmente. Yo puedo enseñarte cómo. Las palabras me golpearon como puñetazos. Todo fue mentira. Todo. Desde el principio. Mónica no se enamoró de Patricio. Lo buscó específicamente porque yo tenía dinero. Y Patricio, mi propio hijo, aceptó el plan. Aceptó venderme. Aceptó destruirme. Hay más, continuó Renato. Mónica tiene historial. Antes de Patricio, estuvo comprometida con otros 2 hombres. Ambos terminaron con deudas masivas y propiedades transferidas a nombre de ella. Uno de ellos presentó cargos, pero ella huyó antes del juicio. Cambió de ciudad, cambió de identidad parcialmente, y comenzó de nuevo. Con Patricio.
Es una estafadora profesional, dije, más para mí misma que para ellos. Y mi hijo es su cómplice voluntario. Sí, pero ahora tenemos evidencia sólida. Correos, transferencias, escrituras, todo conectado. La Fiscalía está preparando cargos formales no solo por fraude, sino por conspiración criminal organizada. Estamos hablando de sentencias de prisión serias. Entre 5 y 10 años para cada uno. 10 años. Patricio podría pasar 10 años en prisión. Parte de mí, la madre que todavía vivía en algún rincón de mi corazón, sintió dolor. Pero la parte más grande, la parte que había sido robada, traicionada, destruida sistemáticamente, sintió alivio. Justicia. Finalmente, justicia. ¿Y las propiedades? Pregunté. ¿Puedo recuperarlas? Absolutamente. Dado que fueron compradas con fondos obtenidos ilegalmente de usted, las propiedades pueden ser embargadas y transferidas a su nombre como restitución parcial. No recuperará todo el dinero que perdió, pero recuperará bastante. La abogada Angela sonrió por primera vez en semanas. Matilde, usted va a salir de esto. No ilesa, pero va a salir. Y ellos van a pagar. Salí de esa reunión sintiendo algo extraño. No felicidad exactamente, pero sí una sensación de que las cosas finalmente estaban equilibrándose. El universo estaba corrigiendo la injusticia. La balanza se estaba nivelando. Esa noche, mi vecina Angela vino a mi apartamento con vino y comida china. Celebramos, dijo, levantando su copa. Por la justicia. Por los nuevos comienzos. Por Matilde, la mujer más fuerte que conozco. Brindamos. Comimos. Hablamos de todo menos de Patricio. Fue la primera noche en meses que me reí genuinamente. Que sentía algo parecido a paz. Que imaginé un futuro que no incluía dolor constante. Al día siguiente, el detective Hilario me llamó. Señora Matilde, tengo noticias. Vamos a arrestar a Patricio y Mónica mañana por la mañana. Cargos formales de fraude, conspiración criminal y lavado de dinero. Los cargos son suficientemente graves que no calificarán para libertad bajo fianza inmediata. Pasarán al menos unos días en detención mientras esperan la audiencia. Entiendo, dije, sintiendo un nudo en el estómago a pesar de todo. Necesita algo de mí. Solo que esté preparada. Es probable que intenten contactarla desde la cárcel. Llamadas. Mensajes a través de terceros. No conteste. No responda. Cualquier comunicación puede complicar el caso. No se preocupe. No tengo intención de hablar con ellos nunca más. El detective hizo una pausa. Señora Matilde, sé que esto es increíblemente difícil. Es su hijo. Pero quiero que sepa que está haciendo lo correcto. Gente como ellos no para hasta que alguien los detiene. Usted no solo se está protegiendo a sí misma, está protegiendo a futuras víctimas. Colgué y me senté en mi sofá, mirando por la ventana. Mañana arrestarían a mi hijo. Mañana él dormiría en una celda. Mañana su vida como la conocía terminaría. Y yo era responsable de eso. Yo puse en marcha la cadena de eventos que lo llevaría a prisión. ¿Me sentía culpable? Busqué dentro de mí, esperando encontrar remordimiento, dolor, duda. Pero no había nada. Solo un vacío tranquilo donde antes vivía mi amor de madre. Patricio había matado ese amor con cada mentira, con cada robo, con cada traición. Y ahora yo estaba enterrando el cadáver. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Me desperté temprano, incapaz de seguir durmiendo. Preparé café. Me senté junto a la ventana. Y esperé. A las 9:15, mi teléfono sonó. Era el detective Hilario. Están bajo custodia. Ambos. Patricio fue arrestado en el apartamento. Mónica intentó huir por la ventana trasera, pero la atrapamos. Está en camino a la estación ahora. Gracias por informarme. Señora Matilde, una cosa más. Cuando arrestamos a Patricio, él preguntó si podía llamarla. Le dijimos que no. Él lloró. Dijo que usted era lo único que tenía. Que lo había abandonado cuando más la necesitaba. Solo quiero que sepa eso por si él intenta manipularla después.
No va a funcionar. Pero gracias por decirme. Colgué y miré mi reflejo en la ventana. La mujer que me devolvió la mirada ya no se parecía a la Matilde de hace un mes. Esta Matilde tenía límites. Esta Matilde no se dejaba manipular. Esta Matilde elegía su propia paz por encima del drama de otros. Y por primera vez en 63 años, eso se sentía bien. 6 meses después, me senté en la sala del juzgado esperando el veredicto final. La abogada Ángela Mendoza estaba a mi lado, revisando documentos de último minuto. Mi vecina Ángela apretaba mi mano con fuerza reconfortante. Al otro lado de la sala, Patricio y Mónica estaban sentados con sus abogados defensores, vestidos con ropa formal que ya no tenían el brillo de antes. Patricio se veía delgado, demacrado, con ojeras profundas. Mónica mantenía la cabeza alta, pero sus manos temblaban visiblemente. Durante esos 6 meses, muchas cosas habían pasado. El juicio fue largo, complicado, lleno de testimonios y evidencias. Renato, el investigador forense, presentó cada correo electrónico, cada transferencia, cada documento que probaba la conspiración. El fiscal mostró al jurado las propiedades compradas con mi dinero robado. Los registros bancarios que demostraban el patrón sistemático de fraude durante 8 años. Todo estaba ahí, claro como el agua, imposible de negar. Los abogados de Patricio intentaron argumentar que él había sido manipulado por Mónica, que era una víctima tanto como yo. Pero los correos electrónicos contaban otra historia. Patricio no solo aceptó el plan de Mónica, lo mejoró. Sugirió formas de extraer más dinero. Propuso esquemas más elaborados. Celebró cada robo exitoso como si fuera un logro profesional. No era una víctima. Era un participante entusiasta. Mónica, por su parte, intentó decir que ella no sabía que el dinero era robado. Que Patricio le dijo que yo había dado mi bendición para las inversiones. Que las propiedades a su nombre eran regalos míos para la futura familia. Pero cuando el fiscal presentó sus antecedentes, cuando mostró que ella había hecho exactamente lo mismo con 2 hombres anteriores, cuando leyó los correos donde ella literalmente diseñaba el plan de robo paso a paso, su historia se derrumbó completamente. El juez, un hombre mayor de expresión severa, había escuchado todo con paciencia profesional. Ahora, después de 3 días de deliberación del jurado, estábamos aquí, esperando el veredicto que cambiaría todo de forma permanente. De pie, ordenó el alguacil. Todos nos levantamos. El juez entró y se sentó. El jurado ha llegado a un veredicto. ¿Puede leerlo, por favor? El presidente del jurado, una mujer de mediana edad con lentes, se puso de pie. En el caso del Estado contra Patricio Suárez y Mónica Herrera Santos, en el cargo de fraude de identidad, encontramos a los acusados culpables. En el cargo de conspiración criminal, culpables. En el cargo de lavado de dinero, culpables. En el cargo de robo agravado, culpables. Culpables. Culpables en todos los cargos. Escuché un sollozo ahogado del lado de Patricio. Vi cómo Mónica se desplomaba en su silla, con la cara completamente blanca. Pero yo no sentí nada. Solo ese vacío tranquilo que se había convertido en mi nueva normalidad. El juez golpeó su mazo. Los acusados serán sentenciados en 2 semanas. Hasta entonces, permanecerán bajo custodia sin posibilidad de fianza. Esta corte está levantada. Salí del juzgado con mis 2 ángeles a cada lado. Afuera, el sol brillaba con fuerza. Era un día hermoso. Un día que prometía nuevos comienzos. Se acabó, dije, más para mí misma que para ellas. Finalmente se acabó. Todavía falta la sentencia, advirtió la abogada. Pero con estos veredictos, están viendo entre 7 y 12 años de prisión cada uno. No van a salir pronto. 12 años. Para cuando Patricio saliera de prisión, yo tendría 75 años. Él tendría 44. Toda una vida habría pasado. Y honestamente, no sabía si querría verlo entonces. No sabía si alguna vez querría verlo de nuevo. Las 2 semanas siguientes pasaron en un borrón extraño. Volví al trabajo en la farmacia. Mis colegas me recibieron con abrazos y palabras de apoyo. La noticia del juicio había salido en los periódicos locales. Todos sabían lo que había pasado. Pero nadie me juzgaba. Al contrario,
Me admiraban por haber tenido el valor de denunciar. Matilde, eres una inspiración, me dijo mi jefe, un hombre de 50 años llamado David. Muchas personas en tu situación habrían dejado que el miedo o la culpa las detuvieran. Pero tú elegiste tu dignidad. Elegiste la justicia. Eso merece respeto. El día de la sentencia llegó. Esta vez, la sala estaba menos llena. Solo los involucrados directos, algunos periodistas y un par de curiosos. El juez entró, revisó sus documentos y miró directamente a Patricio y Mónica. Patricio Suárez, Mónica Herrera Santos, pónganse de pie. Ambos se levantaron con dificultad. He revisado cuidadosamente este caso. He considerado los argumentos de la defensa. He considerado sus historias personales. Pero nada justifica lo que hicieron. Durante 8 años, ustedes conspiraron para robar sistemáticamente a una mujer trabajadora que solo quería lo mejor para su hijo. Robaron su dinero. Robaron su confianza. Robaron su futuro. Y lo hicieron sin remordimiento, sin conciencia, tratándola como un recurso a explotar en lugar de un ser humano a respetar. El juez hizo una pausa, dejando que las palabras pesaran en el aire. Mónica Herrera Santos, usted tiene antecedentes de comportamiento similar. Esto no fue un error. Fue su forma de vida. Por los cargos combinados, la sentenció a 10 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 7 años. Adicionalmente, deberá restituir la totalidad de las propiedades obtenidas fraudulentamente a la víctima. Mónica se derrumbó completamente, llorando de forma histérica. Sus abogados intentaron calmarla, pero fue inútil. El juez continuó, ahora mirando a Patricio. Patricio Suárez, su caso es particularmente reprensible porque la víctima era su propia madre. La mujer que lo crió sola. La mujer que sacrificó todo por usted. Y usted la traicionó de la manera más cruel posible. Por los cargos combinados, lo sentenció a 8 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 6 años. Adicionalmente, deberá pagar restitución de $280,000 más intereses y daños. Patricio se volteó hacia mí por primera vez en meses. Sus ojos buscaron los míos, suplicantes, desesperados, llenos de lágrimas. Abrió la boca como si fuera a decir algo. Pero yo desvié la mirada. No había nada que él pudiera decir que yo quisiera escuchar. Nada que cambiara lo que había hecho. Nada que reparara lo que había roto. Los alguaciles se los llevaron esposados. Los vi desaparecer por la puerta lateral de la sala. Y sentí alivio. Alivio profundo, liberador, como si un peso de 20 toneladas se hubiera levantado de mis hombros. Se habían ido. Finalmente se habían ido. Y yo era libre. La abogada Ángela me abrazó. Lo lograste, Matilde. Recuperarás las propiedades. El banco absorbió la mayoría de las deudas fraudulentas. Vas a estar bien. Económicamente, emocionalmente, vas a estar bien. Y tenía razón. Durante los siguientes meses, las propiedades fueron transferidas a mi nombre. El apartamento, el local comercial, el terreno playero. Todo ahora era mío legalmente. Vendí el apartamento y el terreno inmediatamente. No quería nada que me recordara a ellos. El local lo mantuve porque generaba ingresos buenos y estables. Ese dinero lo usé para reconstruir mi fondo de jubilación que ellos habían destruido. Volví a vivir. Realmente vivir. No solo existir para financiar la vida de otros. Tomé vacaciones por primera vez en 20 años. Fui a la playa. Leí libros. Hice amigas nuevas. Salí a cenar sin calcular cada centavo. Me compré ropa bonita. Me pinté el cabello. Me miré al espejo y me gustó lo que vi. Un año después del veredicto, estaba sentada en mi balcón tomando café cuando mi teléfono sonó. Número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me hizo responder esta vez. Matilde. Era una voz de mujer joven, nerviosa. Mi nombre es Miriam. Soy amiga de Patricio. Me dio tu número. Dice que necesita hablar contigo urgentemente. Que es importante. Dile a Patricio que no tengo nada que decirle. Y que no vuelva a contactarme nunca más. Colgué y bloqueé el número.
Mi café seguía caliente. Mi balcón seguía soleado. Mi paz seguía intacta. ¿Alguna vez perdonaré a Patricio? No lo sé. Quizás en muchos años, cuando esté vieja y cerca del final, encuentre algo de compasión en mi corazón. O quizás no. Quizás algunas traiciones son demasiado profundas para perdonar. Y está bien. Porque perdonar no es obligatorio. Sanar sí. Y yo estaba sanando. Aprendí algo importante en todo esto. La familia no puede ser moneda de troca. El amor no debe venir con condiciones financieras. Y yo, Matilde, merezco respeto, dignidad y paz. Tardé 63 años en aprenderlo. Pero finalmente lo aprendí. Y si estás escuchando esto y has vivido algo parecido, quiero que sepas, no estás sola. Poner límites no te hace mala persona. Protegerte no es egoísmo. Y a veces, dejar ir incluso a familia es el acto más amoroso que puedes hacer por ti misma. Yo elegí mi paz. Y fue la mejor decisión de mi vida.